En una escena de una película muy conocida, personifican a los dioses griegos disputando sobre si castigar o no a la raza humana porque se han olvidado de ellos, ya que ya no les elevan plegarias. Los creaste por un motivo, para que sus plegarias dieran pábulo a nuestra inmortalidad. ¿Los creaste para que sus plegarias dieran pábulo a su inmortalidad? Aquí ellos están diciendo de que los falsos dioses necesitan de las plegarias de los hombres para poder subsistir. También a veces en la televisión encontramos que muestran a un Jesús distinto de lo que las Escrituras nos revelan. A un Jesús suplicando y padeciendo para que nosotros seamos sus amigos, como si Él necesitase de nuestra amistad. Quiero decirte que Dios no te necesita. Él no depende de nadie. Y es al revés, el mundo depende de Él. Hoy quiero llevarte a considerar a través de las Escrituras acerca de la aceidad de Dios. La aceidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. Y esta palabra viene del latín ace, que significa por sí, es decir, por sí mismo, y nos da la idea de la autoexistencia. El Dr. Sproul dijo lo siguiente, que con esa palabra se captura toda la gloria de la perfección del ser de Dios. Lo que hace a Dios diferente de ti y de mí y de las estrellas, los terremotos y de cualquier otra cosa creada es que Dios y solo Dios tiene aceidad. Dios y solo Dios existe por su propio poder. La aceidad nos habla de la independencia de la existencia de Dios. Él es autoexistente, no depende de nada ni de nadie. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Todo lo creado, visible e invisible, tienen su origen en Dios, causado por Dios. Pero Dios es el único ser que existe por sí mismo. Él no tiene origen, Él es la razón de su propia existencia. En Éxodo 3:14 Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ese nombre, yo soy, nos informa que Él nunca dejó de ser, nunca llegará a ser, porque Él es. Él no está contenido en el tiempo no lo gobierna, el tiempo tiene su origen en Dios. Y eso significa una sola cosa, que Él es eterno, Él siempre es, Él siempre ha existido y siempre existirá. La aceidad nos habla de su inmutabilidad. Hay algunos que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del Nuevo Testamento. Pero Dios nunca ha cambiado porque siempre ha existido tal cual como Él es. Mi querido amigo, Dios ha manifestado su amor y paciencia en el Antiguo Testamento con un pueblo rebelde. Así somos antes de conocer a Cristo. Pero también ha mostrado su severidad en el Nuevo Testamento dentro de la iglesia primitiva. Ninguna fuerza externa puede hacerle cambiar de parecer. La aceidad también nos habla de la autosuficiencia de Dios. Todo lo creado recibe de Dios, pero Dios es el único ser que da y da, pues Él es la fuente de vida. Su amor benévolo se manifiesta en los actos de beneficencia de Dios para con su creación. Usted y yo solo recibimos de Él. En cambio, Él no necesita de nada ni de nadie. Hechos capítulo 17 del 24 al 25 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Querido amigo, nótese que Dios es paciente para con aquel que piensa que es independiente de Él, aún para con aquel quien lo odia. Y aún así Dios sostiene y sustenta a toda su creación. Hebreos 1:3 dice, el cual,
siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Cristo Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ni usted ni yo somos independientes. Necesitamos de la comida, del oxígeno, del agua. Necesitamos de Él, y Él solamente da y da. Querido hermano, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres espirituales, pero Él, a través de su Espíritu Santo, sopló aliento de vida a nuestras vidas, y ahora tenemos vida eterna. Él no se alimenta de nuestras plegarias ni de nuestra adoración para subsistir. Él no necesita de nuestro amor para ser amado, porque en esencia Él es amor. El doctor Josías Grauman dijo: el hecho de que Dios no necesitaba crearme, de que no me necesitaba, me informa de que la única razón del por qué me ha creado es por el puro afecto de su voluntad, por su amor. Y continúa diciendo: Él me ha creado, me ha salvado no porque me necesita, sino porque me ama y desea estar conmigo. La aceidad de Dios nos debe llevar en humildad a postrarnos en adoración ante Él. Mi querido amigo, nuestro orgullo nos hace pensar que podemos llegar a ser autosuficientes, que no necesitamos de Dios. La ciencia ha avanzado tanto y el hombre enceguecido se ve como un Dios, y esto es propio del engaño de Satanás desde tiempos muy antiguos, cuando le dijo a Adán y Eva que llegarían a ser como Dios si desobedecieran al comer del fruto prohibido, y ellos aceptaron el engaño. Sepa usted que pensar que no necesitamos de Dios nos lleva a la autodestrucción. Él es la fuente de vida y ¿queremos muerte? Pero Él aún tiene paciencia y está dispuesto a perdonar. Y solo recibimos perdón por los méritos de Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios, como siempre da y da, ha provisto salvación por los méritos de Cristo Jesús. Y Él ha llevado sobre sí el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Vivir rechazando a Dios es firmar nuestra sentencia de muerte. Dios, en su soberanía, ha designado un día para hacer juicio aquí en la tierra. Usted recordará el versículo anteriormente leído, Juan 5:26. Ahora leámoslo hasta el verso 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Romanos capítulo 2, verso 5 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que hemos sido justificados mediante la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Esto quiere decir que aquellos que no han sido justificados, los que no creen en Cristo Jesús, tienen a Dios como enemigo. Acércate a Dios ahora. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Cristo Jesús. De esa manera recibirás vida eterna, porque Él es la fuente de vida. Que Dios les continúe bendiciendo.